Aquí en el canal de Todos Somos Enfermería manejamos muchos videos de prácticas y como tal en cada video hay preguntas, pero también nosotros tenemos respuestas. Y en este caso vamos a contestar las preguntas que nos dejaron en este video de cómo medir la presión arterial. Son muchas, pero las resumimos a algunas porque muchas de estas preguntas se repetían y vamos a contestar cada una de estas con obviamente sinceridad y también con eficacia para que si tú también tenías la misma duda, ya como tal te la resuelva y no haya ningún problema. Quiero aprender a checar la tensión arterial, pero tengo una duda. Para las personas hipertensas, ¿hasta dónde se debe de insuflar? Muy buena pregunta. Vamos a tener dos casos clínicos. Un paciente femenino que no es hipertensa y un paciente masculino que sí es hipertenso, ¿vale? ¿Cuál es la presión arterial normal? Bueno, la OMS te maneja parámetros, es decir, que no te define una presión arterial normal, te define parámetros de 120 sobre 80. Ese es tu parámetro, ¿ok? Ahora, si tu paciente, caso A, no tiene hipertensión, obviamente esta paciente le vamos a calcular que tiene una presión normal, porque obviamente la presión no es lo mismo, no es la misma a las 8 de la mañana que a las 12 del día, que a las 4 de la tarde, que a las 8 de la noche, que a las 12 de la mañana, de la madrugada. No es la misma presión y no sabes si esta paciente esté viviendo en estos momentos estrés, ansiedad, miedo o prácticamente tenga alguna situación que altere como tal su semblanza. Es decir, que puede que esté enojada, puede que esté agitada, ¿ok? Esta paciente como tal que no tiene la presión alta, vamos a calcularle que va a tener un aproximado así hasta 129, 130 más o menos. Entonces, esta paciente que no es hipertensa y tiene todas estas características, yo puedo insuflar sin ningún problema hasta 160 o 180 de presión en el baumanómetro, ¿ok? Hasta ese número yo puedo insuflar porque yo estoy detectando, bueno, primeramente la paciente me refiere que no es hipertensa, pero quiero saber qué parámetros están dentro de ese parámetro abajo de 180. Obviamente ella que no tiene hipertensión jamás te va a manejar una presión de 180, jamás. Tal vez en algún futuro sí, porque pues, sus hábitos y todo ello se vuelve hipertensa, pero en este momento no. Entonces podemos insuflar hasta 160, 180. Ahora, caso B, masculino, con hipertensión, dependiendo cuál es su presión normal en hipertensión. No es lo mismo la presión arterial que padece una persona con hipertensión a sin hipertensión. La mayor parte de personas que llegan a tener hipertensión manejan una presión normal entre 130, 145 sobre 90. Un aproximado, te repito, es un aproximado. Cada persona maneja presiones diferentes. Pero si sé que esta persona con hipertensión maneja presiones más altas, obviamente tengo que insuflar más el globo, porque el parámetro tiende a aumentar. Entonces, a esta persona, por valoración, voy a estar como tal insuflando de 200 a 220, 240, porque quiero tener un amplio espectro, es decir, quiero tener una mayor posibilidad de poder detectar la presión incluso a rangos muy altos y saber si esta persona tiene como tal presión a partir de 160 sobre 100. Caso que yo hacía con esta persona que no tenía la presión arterial alta. Si no la tiene, yo dije que la voy a subir a 160, 180 para insuflar. Pero si yo hago con lo mismo, insuflando a 180 con esta persona, posiblemente tenga datos erróneos al medir su presión y pueda yo como tal no tener una medida correcta. Por eso, entre más sea la presión y la persona sea hipertensa, voy a insuflar mucho más para que mi parámetro, mi rango se extienda y pueda detectar presiones mucho más grandes. Esa es la diferencia. No hay como tal algo que te diga tienes que insuflar a cierta cantidad. No. Todo es a tu valoración. Siguiente pregunta dice, buen video bro, la paciente está bien, esa presión fue solo circunstancial, está muy bajo para ser joven.
Ok, contexto como tal. En este video que estamos conociendo estas preguntas, yo le medí la presión a mi hermana. Y mi hermana como tal es delgada, muy delgada, y mide unos 60 aproximadamente. Y la presión fue baja, 90/70 aproximadamente. Entonces, ¿es normal? Sí, realmente es normal. Porque no todas las personas van a manejar la misma presión. Y es que los enfermeros, estudiantes, pasantes se casan con que el paciente debe tener siempre 120/80 y no es así. Hay personas que miden 190, así 1.90 metros y van a tener presiones altísimas, mucho más altas que las mías. Y eso que yo mido 1.76 y me considero alto. Entonces, todo va a depender de la persona, de los hábitos y de todo ello. Y hay personas que van a medir 1.50 y enfermeritas así súper chiquitas, 1.50, 1.55, que obviamente son delgadas y van a manejar presiones así, bajitas. Y puede ser el caso en particular tuyo. Así que no te preocupes, todo normal. ¿Puedes explicarme sobre la toma de presión arterial con el método palpatorio? A mí me enseñaron como en el video y la palpación. Te dejo ese video. Cómo medir como tal la presión arterial. No se debe de poner en la arteria braquial o en la arteria humeral. ¿Alguna diferencia? ¿Alguien que sepa? No hay ninguna diferencia. Únicamente debes de escuchar como tal los 5 sonidos de Korokov en alguna de estas dos arterias, ya sea en la humeral o en la braquial. Hay muchas personas que miden la presión arterial aquí, en la muñeca, teniendo referencia la arteria radial o la arteria cubital, como tú gustes. Incluso no llega a variar mucho si es en el brazo izquierdo o en el brazo derecho. Tengo una duda, ¿cómo sé hasta qué número tengo que llegar? 120, 180, justamente lo que decíamos. Todo va a depender de la persona y su presión arterial normal. Si es hipertensa y su presión arterial normal es 140/90, pues obviamente mi rango a insuflar va a ser mayor porque yo puedo detectar alguna anomalía por arriba de 140. Yo no puedo insuflarle a una persona hasta 160 porque mi rango entre 140 de presión a 160 que voy a insuflar, tengo 20 dígitos de presión de milímetros de mercurio. No voy a detectar nada ahí, por eso es que mi rango tiene que ser mucho mayor. Cuando la aguja golpea sin emitir sonido, ¿vale? O tiene que emitir el sonido. Por ejemplo, si empieza a golpetear en 140, pero el sonido se da en 130 hasta 80, pero sigue golpeando hasta 70, ¿cuál es la presión? Si la aguja golpetea en el sonido, esa es tu inicio de tu presión. Y tú vas viendo los 5 sonidos. Y en el quinto sonido, donde se pare y golpetee, ahí es la última presión. Y si tú ves que por debajo golpetea, ya no es la presión, porque ese pálpito que te da como tal la aguja en el baumanómetro, realmente ya no es deducible a poderla interpretar. Entonces, tú vas bajando y empieza como tal golpetear desde 140, pero escuchas el sonido en 130, ahí es 130, 80 y puedes seguir bailando. Entonces, si tú ves que palpetea y lo escuchas, ahí empezamos a medir la presión arterial y hasta el quinto sonido es ahí donde nosotros terminamos de escuchar la presión arterial. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Fue un video bastante rápido, pero te respondí la mayor parte de preguntas y sobre todo que más se repetían. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.